directamente saldría a 2. En cuanto a las partes de las variables, división de bases iguales, los exponentes se restan. Entonces, pregunta, para X, ¿cuánto creen que será el exponente que tengo que poner? Uno. ¿Positivo o negativo? Ya. La respuesta estaba bien, pero el signo también incluye. O sea, uno positivo o uno negativo. Tengo el va a ser menos n y menos 2 vendría con signo más, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber doble choque de signo. Entonces tendría n menos 3 menos n menos por menos más 2. Esto se va a cancelar. Los numeritos menos 3 más 2, eso me va a dar menos 1. Entonces, en este caso, su exponente. Igual, si hago Dos. no, Seis. 6, exacto. Esto va a venir como resta. Entonces, si esto va a venir, eso significaría que sería menos por menos más, y por ese motivo sería 6, ¿no? En ese caso. Entonces, con los signos van a tener cuidadito en ese aspecto. Se dice que es resta de exponentes, pero eso de restar depende de los signos que yo vaya a tener, ¿sí? Todo clarísimo respecto a cómo se hace la división monomio-monomio, o sea, un término con un término. Ah, ya, perfecto. El caso polinomial, el caso lo dominan. Los siguientes casos son bastante básicos y sencillos porque son casi lo mismo. Ejemplo, digamos que yo tengo esta división. Menos 5x elevado al cubo y menos, bueno, digamos más 10 x y elevado al cubo, x cuadrado y cuadrado. Todo eso a su vez dividido entre menos 5xy. De ese modo. Listo. Entonces, en este caso, varios términos dividido entre un monomio. Cuando tengo esta situación, lo único que se hace es dividir uno a uno. Entonces, divido esto con esto, como distributiva, esto con esto y esto con esto, ¿no? Cada uno se divide entre el que está abajito. Ahora bien, como ya sabemos dividir monomios, entonces la división va a resultar de forma directa. ¿Qué signo y cuánto debería de anotar esto dividido entre esto? ¿Vale? ¿Qué signo sería? ¿Positivo? ¿Número o coeficiente? ¿Cuál sería? Su coeficiente, su número, la división. Uno, perfecto. 5 entre 5 sería 1. En cuanto a las variables, x elevado a cuánto, y elevado a cuánto. El x elevado a cuánto y y a la cuánto. Esta parte. Cuando se divide el x cubo y entre x y. ¿Cuánto se tendría que escribir eso? Sería más o menos así. X al cuadrado. Exacto. Motivo. Esto sería x cubo y dividido entre x y. No, lo que estoy anotando es esto. Entonces, el y, esto con esto solamente es 1 y 1, se van a cancelar. Y solamente tendría x cubo entre x. Si restamos, aquí sabemos que ese es 1, sería x al cuadrado. Entonces esto me va a quedar un x al cuadrado. Y como saben, el 1
se puede sobreentender, entonces si alguien lo escribe así, no pasa nada, es lo mismo. El siguiente, más entre menos sería menos, 10 entre 5 sería 2. En cuanto a variables, ¿qué debería de escribir para este caso? Su variable. Sería y al cuadrado. Exactamente. No, porque en este caso estoy dividiendo x y cubo, que sería esto, entre esto de acá, x y. Se va a cancelar el x. Si restamos exponentes, 3 menos 1, 2, ¿no? Y al cuadrado. El tercer y último término, ¿cuánto debería de escribir? Esto dividido entre esto. Para el tercer término. Más Todo esto dividido entre todo esto. más 4. Más 4, algo más falta. 4x. Más 4xy. Exacto. En este caso, dividimos x cuadrado y cuadrado entre x y y. Si restamos, para x va a quedar un x nomás, para y va a quedar un y nomás, ¿no? De ese modo. Entonces, con esto ya tendríamos estos estos dos casos. Monomio, monomio y polinomio, monomio. ¿Ninguna duda respecto de estos dos casos? Fácil, ¿no? Básico. Ahora bien, el tercer caso es el que es un poquito largo. Esto lo vamos a hacer ya con un poquito más de detalle para no perdernos, ¿sí? Caso polinomio, polinomio. Para este caso, me dice se usa el algoritmo de la división. Ahorita explico qué es eso. Pero también vamos a ver, sobre todo, vamos a ver el método Horner, que es el método más habitual, el método que hace que la división sea un poco más rápida, pero tal vez no muy fácil a la primera. Y funciona por lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer esto del algoritmo de la división, funciona de esta forma, muchachos. Si yo quiero dividir, digamos, 73 dividido entre 2 sin calculadora, ¿qué tendría que hacer? A ver, 7 dividido entre 2, eso es a 3. 3 por 2, 6. Anotamos 6, signo cambiado. 7 menos 6, 1. Bajo, anoto el 12 con signo cambiado. 13 menos 12, 1. 1 entre 2 y ya no se puede, ¿no? Porque ya sería con decimales. Entonces, la división me sale esto y sobró esto. Pregunta, ¿esta parte se entendió? ¿Cómo hice esta división de dos numeritos? ¿Sí? Ahí. ¿Por qué esa parte me gusta explicar esa parte? Es porque se hace lo mismo con los polinomios, se hace exactamente lo mismo, ¿sí? Solamente que tengo que tener en cuenta unas cosas, pero es lo mismo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo quiero dividir estos dos polinomios. Escrito a dichos polinomios, esto lo voy a copiar primerito, a ver, ahora sí. Yo quiero dividir este polinomio, el símbolo de la división, que esto dividido entre, y copiamos también lo que entre lo que vamos a dividir, que sería esto. Una vez copiado, sí o sí yo tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Si recuerdan, había polinomios especiales que se llamaban polinomios ordenados y completos. Y eso yo me tengo que asegurar que esté ordenado y completo para poder hacer la división. Por ejemplo, en este caso este polinomio está ordenado y completo. Respuestas, sí, ¿no ve? ¿Cómo sé que está ordenado? X cuarta, cubo, cuadrado, x a la 1, término independiente. ¿No? Está descendiendo sus exponentes, está ordenado. Y está completo, no le falta nada, ¿no? X4, 3, 2, 1 y el 0, o sea, el término independiente. Acá esto está completo y ordenado. Exacto, también está ordenado, ¿no? Entonces, como está ordenado y completo, ya se puede realizar recién la división. Y hacemos como hemos hecho con los numeritos. Divido el primerito entre el primerito también. ¿Cuánto sería esa división? A ver. ¿Cuánto sería esa división? X a la cuarta dividido entre x al cuadrado.
Exacto, ¿no? X al cuadrado. Entonces, me sale la división X al cuadrado. Y después de eso, si recuerdan, lo que hacíamos era multiplicarlo y anotarlo con el signo cambiado. Entonces hacemos lo mismo, multiplicamos y le cambiamos el signo. X cuadrado por X cuadrado sería X cuarta y le cambio el signo. X cuadrado por 2X sería 2X cubo y le cambio el signo. X cuadrado por menos 2 sería menos 2X cuadrado y le cambio el signo, más 2. Anotamos eso de aquí y hacemos la operación. En este caso, X cuarta menos X cuarta va a ser 0. Y el restante hacemos operaciones, ¿no? Sumas y restas nada más. Menos X cubo menos 2X cubo sería menos 3. 3 más 2, eso sería 5. Y bajamos el que sigue, el 16. Y este proceso lo repetimos. Entonces, no es nada complicado, sí es un poquito largo, pero no es nada complicado. Entonces, el siguiente paso, nuevamente, ¿no? Se divide el primero entre el primero. ¿Cuánto sería en este caso ahora la división? A ver, ¿cuánto saldría? Dividir el primerito entre el primerito. 3x cubo dividido entre x al cuadrado. ¿Alguien la tiene? ¿Alguien que lo pueda 3x. decir cuánto es eso? 3x, ¿no? La división 3x negativo. Y se repite el nuevo paso. Dividimos, luego multiplicamos y le vamos a cambiar el signo. Entonces, al multiplicar, esto va a ser menos 3x cubo. Si le cambio el signo, sería más 3. El siguiente, igual, si le multiplico, sería menos 6x cuadrado. Le cambio el signo, más 6x cuadrado. El siguiente sería más 6x. Le cambio el signo, menos 6x. Y nuevamente hacemos la operación. Entonces, en este caso, 3 menos 3, 0. Y el resto, lo que salga. 5 más 6 sería 11. X cuadrado. 16 menos 6 sería 10. X. Y bajamos el que falta, 19. Y nuevamente se hace la división. Dividimos el primero entre el primerito. ¿Cuánto sería esa última división? 11, ¿no? Perfecto, esto sería 11. Multiplicamos y anotamos cambiándole el signo. Esto va a ser menos 11. Aquí va a ser menos 22. Y el siguiente va a ser más 22. Nuevamente hacemos la operación. Y aquí, por ejemplo, nos saldría menos 12x. Y esto sería más 3. Listo. Pregunta. ¿Cómo se le llamaba al resultado de la división a esta cosa? A lo que está ahí abajo. Cociente. Cociente. Perfecto. Este es el resultado de la división. Si les piden hacer una división y les pide calcular el cociente, se refieren a eso. En cambio, ¿cómo se le llamaba a esto de acá? Residuo, exactamente. El residuo de la división. ¿Cómo sé que ya no puedo realizar la división? Por ejemplo, en los numeritos, cuando quería dividir, nos detuvimos en un momento porque 1 entre 2 ya no se podía, ¿no? Cuando hacíamos con numeritos. En aquí ya no se hace la división cuando el grado es menor. Por ejemplo, esto de acá es de primer grado, pero el que está dividiendo es de segundo grado. Entonces, cuando ya su grado es menor, ahí sabemos que la división terminó, que ya no se puede hacer más, y por eso esto es lo que sobró, o sería el residuo, y esto sería el cociente. ¿Alguna duda o consulta de cómo se hace la división de polinomios? ¿Quedó claro los pasos, cómo se hacían y cómo se puede, digamos, memorizar? Porque es lo mismo que con los números. Todo claro, ¿verdad? Me importa mucho eso que se entienda, porque a mí me complicaba mucho el Horner aprender los pasos. Pero si estos pasos se recuerdan, el Horner es también fácil de recordar, porque el Horner viene de esto precisamente. A ver, el Horner dice lo siguiente, y van a notar que es lo mismo, pero un poquito tal vez visto de modo raro.
A ver, aquí dice, el Horner se usa para dividir también polinomios de cualquier grado, permite dividir de forma rápida usando solamente sus coeficientes. Esa es la ventaja, solamente necesito yo los coeficientes, los numeritos. Las X no tengo que ponerlo aquí como que había mucha X y puede sonar confuso. Solamente requiere que se ordene y se completan los polinomios, ¿no? Sí o sí tiene que estar, como les decía, ordenado y completo. Los ponemos en una tabla, ahorita les digo cómo se ponen esos numeritos, y se realiza los pasos que hemos hecho, dividir, multiplicar y sumas y restas. Entonces, por ejemplo, vamos a realizar esta división, la misma que hemos hecho, pero por el método del Horner, para que se guíen cómo se supone que se tiene que hacer. A ver, lo primero, los coeficientes, solamente los numeritos. ¿Cuáles serían los coeficientes que tengo que anotar? ¿Quiénes son los numeritos acá que los acompañan? ¿Vale? ¿Cuáles son sus coeficientes de este polinomio? ¿Alguien? ¿Qué pueda decir? ¿Cuáles serían sus coeficientes? Más 1, Ya, más 1, menos 1, menos 1, más 3, 3, más 16, más 16. menos 19. Perfecto. Entonces, lo primero es eso, saber poner los coeficientes, y como solamente voy a poner los numeritos, los coeficientes, por eso tengo que asegurarme que esté ordenado, porque aquí ya, como no hay X, no voy a saber distinguir más adelante, ¿no ve? Sí o sí tiene que estar eso. Segundo, esto lo vamos a poner acá. Hacemos la tablita de este modo, vamos a poner acá la forma para hacer la división, y aquí vamos a escribir los numeritos también. Por ejemplo, aquí también se escriben sus coeficientes de lo de abajo. Entonces, ¿cuáles serían esos coeficientes? 1, 2 y menos 2. Perfecto. 1, 2 y menos 2. Lo que va a cambiar acá es lo siguiente, y ahí esta parte quiero que lo entiendan. En acá, por ejemplo, cuando multiplicábamos, si se fijan, la primera parte siempre se hacía 0. Entonces, los únicos que importaban eran los de acá. Perdón, los de acá. Porque al multiplicar con este siempre se hacía 0. Entonces, solamente importaban los últimos. Y esos últimos, cuando multiplicábamos, ¿qué hacíamos? Les cambiábamos el signo. Entonces, en nuestro caso, para hacerlo de forma más directa por el Horner, les cambiamos el signo antes. Aquí a este ya va a ser menos, y este que era menos le voy a poner más. Al único que no le voy a cambiar el signo es al primerito, porque con eso solamente voy a dividir, pero con los que voy a multiplicar les voy a cambiar el signo. Y luego ya se hacen estos pasos: dividir, multiplicar y sumar y restar. Dividen, multiplican, suman y restan, como hemos hecho acá, ¿no? División, multiplicación y luego sumas y restas. Lo mismo se repite. Intentaremos. En este caso la división se hace con el de arriba, solamente con el de arriba, o sea, con el primerito. Con esto se va a dividir, y con esto de acá se va a multiplicar. Entonces anotamos 1 dividido entre 1 sería A1. Multiplicado, 1 por menos 2 es menos 2. 1 por más 2 es más 2. Y luego sumamos y restamos. En este caso sería suma. Menos 1 menos 2 sale menos 3. De momento hasta ahí, ¿se entendieron esos 3 pasos que hicimos? El tema de dividir, multiplicar y luego operar. ¿Sí? Si se entendieron esos 3 pasos, luego se repite. Ya no se han entendido algunos. Ya. Los que no entendieron, me vuelvo a explicar, muchachos. Los que no entendieron, atentos. Lo que hicimos fue, primero, escribir sus numeritos, sus coeficientes. 1, menos 1, más 3, etc. ¿No? Eso es lo que está acá. Después escribimos los numeritos de aquí abajo, que sería 1, que es esto de acá. Este 2, pero le cambiamos el signo. Este 2, pero le cambiamos el signo. Al primero no, a los de abajo después sí.
Y luego solamente vamos a hacer estas tres operaciones. Primero vamos a dividir. Después, segundo, vamos a multiplicar. Y después vamos a operar. Es decir, o bien suma o bien resta, según el caso. Lo que hacemos es, esto dividimos. 1 dividido entre 1. La división sale 1 nada más. Segundo paso, multiplicamos. 1 por menos 2 sería menos 2. 1 por 2 positivo sería 2 positivo. ¿No? Ya estaría multiplicado. Y como tercer paso, sumamos o restamos según el caso. En este caso, estos dos numeritos tienen el mismo signo. Entonces se suma y la suma sale menos 3. De esa forma. Ahora sí, todos los que pusieron el dedo hacia abajo se entendió. La mayoría, si los que hay algunos que todavía como que no muy claro, se repite, muchachos, y vamos a repetir este paso. O sea, ahora solamente tengo que volver a lo mismo. Divido, multiplico, sumo, resto, luego otra vez divido, etc. Entonces, el numerito que me ha salido acá, volvemos a dividir. Esto dividido entre 1, la división 3 dividido entre 1 sería 3. Con su signo menos, ¿no? Menos entre más, menos. Segundo paso, multiplicamos. Menos 3 multiplicado por menos 2, eso sería 6 positivo. Menos 3 multiplicado por 2 sería menos 6 negativo. Y nuevamente operamos los numeritos. ¿Cuántos serían estos numeritos de acá? A ver. ¿Cuántos salen esos numeritos de ahí? ¿Cuánto? No se escuchó bien. Más 11. 11. Exactamente. 11. ¿Qué sería esto? 11. Y volvemos a repetir el paso. Por eso es facilito después. 11 lo dividimos entre 1. La división sale otra vez a 11. Multiplicamos 11 por 2 negativo sería menos 22. 11 por 2 positivo sería más 22. Y aquí es la parte final, digamos. Cuando tu numerito, el último numerito sale en la última columna, lo separas todo. Ese sería el paso final. Cuando llegues a la última columna, lo tienes que separar. Y directamente los vas a operar. Entonces, ¿cuánto saldría esta columna de números? 16 menos 6 menos 22. Menos 12, perfecto. Sería menos 12. Y la segunda columna también, ¿cuánto sería? Ahí habían respondido. Más 3. Súper. Y ya solamente tenemos que anotar. El tema de cómo se anota es también medio sencillito. Por ejemplo, esto era x a la cuarta, esto era x al cuadrado. Si hacemos división de bases iguales, los exponentes se restan. 4 menos 2, 2. Entonces, tu cociente tiene que salir de segundo grado. Y eso simplemente lo escribimos de forma directa. El cociente va a ser un x al cuadrado menos 3x más 11, ¿no? De forma ordenada. Lo que está del otro lado es el residuo, que siempre es un grado menor, porque ya no se pudo dividir. Si esto era de segundo grado, un grado menor va a ser de primer grado. Entonces, el residuo sería menos 12x más 3. Y si se fijan, es exactamente lo mismo que nos salió acá. Cociente, residuo. Así. ¿Alguna duda o consulta del método Horner? ¿Se entendió cómo funciona el método Horner? Entonces, si es que llegara a entrar, porque puede entrar y puede no entrar, un problema de división algebraica, el método Horner es mucho más fácil o mucho más rápido, perdón, la palabra sería mucho más rápido que hacer esto de acá. Esto tal vez es un poquito más sencillo de entender, pero a la vez mucha X, mucha letra, puede sonar medio confuso. Aquí se ve un poquito solamente numeritos, parece más fácil, ¿no? Pero hay que saber cómo hacerlo. Los problemas ahora se pueden combinar con problemas un poquito para análisis, ¿no? Y eso es lo que a veces suele suceder.
Antes de pasar a este tipo de problemitas, veamos el caso Ruffini. Ruffini sirve para hacer divisiones, pero también nos va a servir más adelante para factorizar, ¿no? Hay un método que se llama factorización por método de Ruffini. El método de Ruffini, la división. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Método Ruffini es caso especial. Vamos a poner como un caso especial. ¿Qué significa eso? Que no sirve para cualquier división. Solamente algunas cosas puedo hacer las divisiones con el método Ruffini. El siguiente ejemplo me dice efectuar esta división por el método de Ruffini. Entonces, esto le voy a poner caso A. Cuando el divisor, o sea, el que va a dividir, tiene esta forma. X más o menos un numerito. Cuando el divisor es de esa forma, pueden aplicar Ruffini y sale más rápido que el Horner. Esa es la ventaja. Y la forma de hacer la división es casi como el Horner, pero mucho más directo. Lo único que hacemos es lo siguiente. A ver, los pasos. Aquí vamos a poner. Paso 1. Solamente tienen que agarrar al divisor, o sea, lo que está abajo, x menos 2, igualar a 0. El paso 2 va a ser despejar x. Si despejamos x, menos 2 pasa como positivo, sería 2 positivo. Y luego solamente lo vamos a reemplazar en el paso 3. En el paso 3, como el método Horner, anotamos sus coeficientes. Entonces, en este caso, los coeficientes para esto serían ¿cuáles? A ver. Coeficientes para el dividendo, para el de arriba. ¿Cuáles serían sus coeficientes? ¿Ven ahí, muchachos? Coeficientes para el de arriba. 1, ¿Ya? menos 3, más 5, menos 8. Perfecto. Hacemos las líneas para la división y anotamos el numerito que hemos encontrado acá, ¿no? Ese x igual a 2, ese es el numerito que lo ponemos acá. Y después solamente es multiplicar y sumar. No hay que aquí dividir. Ese es un poquito más directo. Se salta ese paso. 1 baja, 1 por 2. Esto lo voy a poner el signo. Hay que multiplicar. 1 por 2, 2. 2 menos 3, menos 1. Menos 1 por 2, menos 2. 5 menos 2, 3. 3 por 2, 6. 6 menos 8, menos 2. Así funciona el método, la división por Ruffini. Si alguien ya vio un poquito de factorización, sabe que lo mismo se hace en factorización, pero aquí tiene que salir 0, ¿no? Eso es lo único que cambia en la factorización por Ruffini. Ahora, ¿cómo se anota el resultado? A ver, aquí, esto es paso número 4, el último paso. Paso 4, el cociente. Fíjense en lo siguiente. Como lo de arriba era de grado 3 y lo de abajo era de grado 1, ¿el cociente de qué grado tendrá que ser? Si esto era de grado 3 y esto de grado 1. A ver. ¿El cociente de qué grado tendría que ser? ¿De segundo? De segundo, ¿no? Si esto es de tercer grado y primer grado, 3 en menos 1 de segundo grado. Entonces, los numeritos que están ahí se escriben en ese orden. Sería 1x al cuadrado menos 1x más 3. Pero, y ahora aquí ha sobrado este numerito. No hay ningún problema. Ese numerito que sobra es justamente el residuo. Y pregunta también, si lo que divide es de grado 1, entonces el residuo de qué grado tendrá que ser. Si lo que divide es de grado 1, ¿el residuo de qué grado tendría que ser? A ver.
Recuerden, el residuo tiene que ser, o sea, lo que sobra tiene que ser de un grado menos que el que divide. Si este es de grado 1, ¿el residuo qué grado sería? Primer grado. No. Este ya es de primer grado, o grado 1. Entonces lo que sobra el residuo tendría que ser exacto, sería independiente, ¿no? Término independiente o si lo ven de otra forma, grado 0. Es lo mismo. Entonces esto sería solamente menos 2, ¿no? Numerito, sin el X. ¿Ninguna duda de cómo funciona el método Ruffini? ¿Todo entendido de este método? Bien. Ahora bien, este sería el caso B. Hay dos casos para el Ruffini. Entonces, esto lo aclaro por si las dudas. Cuidado, lo confunden. Esto, caso B. Para el caso B, va a ser cuando el divisor, sea de esta forma. Un número por X, ya sea más o menos otro numerito. En el caso anterior, el caso A solamente era el X, sin ningún numerito. Pero cuando el X tenga un número, se hace un paso extra. Eso es lo que va a cambiar. Pero ese paso extra obviamente es importante, por eso lo ponemos aparte. Entonces, como paso número 1, hacemos lo mismo. Agarramos nuestro divisor y lo igualamos a 0. Como paso 2, también despejamos el X. Pregunta, porque despejes ya tienen que saber lo básico. ¿Cuánto sería X despejando de ahí? A ver, si despejan X, ¿a qué les sale igual el X? X igual a 2/3. Perfecto. X igual a 2/3. Y luego vamos al paso 3, que era anotar los coeficientes. Entonces, en este caso, los coeficientes para lo de arriba sería 6 menos 19 más 19 y menos 16. Y siempre verificando que esto esté ordenado y completo. Si es que no está ni ordenado o está incompleto, lo tienen que completar con ceros o lo tienen que ustedes ordenar escribiendo en el orden correcto, ¿sí? Después, igual se hace como lo anterior, las líneas para hacer la división por método Ruffini. Anotamos el numerito que hemos encontrado en el paso anterior, 2/3. Y también solamente lo vamos a tener que multiplicar. Entonces, en este caso sería el 6, bajaría 6. Ahora, 6 multiplicado por 2/3, ¿cuánto sale eso? Simplificándolo, obviamente. 6 por 2/3. Multiplicación de fracciones, muchachos. ¿Cuánto sale eso? 6 por 2/3. 4. 4, ¿no? Sería 6 por 2, 12. 12 entre 3, 4. Hacemos la operación. Menos 19 más 4, eso sale menos 15. Nuevamente multiplicamos. ¿Cuánto sería en este caso esa multiplicación? Menos 15 por 2/3. Menos 10, perfecto. Sería 15 por 2, 30, entre 3, 10. La diferencia, la resta, 19 menos 10 sería 9. Nuevamente multiplicamos. ¿Cuánto sale 9 por 2/3? Seis, perfecto. 9 por 2 sería 18, entre 3, 6. Y 6 menos 16, eso sería menos 10. Listo. Entonces, hasta aquí todo parece como el paso anterior, o sea, como el caso anterior. Lo único que va a cambiar sería esto de acá. A ver, ¿dónde está? Ya.
El numerito que le acompaña al x, que sería esto de acá, se lo vuelve a escribir acá para dividirlo. Eso es lo único que se le aumenta. Lo vamos a dividir todo entre ese 3, que está el número del x. Entonces, si dividimos entre 3, todos estos numeritos van a cambiar. Este va a cambiar, este va a cambiar, este va a cambiar. 6 dividido entre 3 sería 2, 15 dividido entre 3 sería 5, 9 dividido entre 3 sería 3. Por tanto, mi cociente va a ser con esos números de acá. No va a ser con los de arriba. El cociente va a ser entonces 2x al cuadrado menos 5x más 3. El único que no cambia es el residuo. A ese no se le tiene que dividir ni nada. Residuo menos 10. De ese modo. ¿Alguna duda consulta del caso B para método Ruffini? ¿Se entendió? Súper, muchachos. Entonces, como ven, estos casos no son complicados y además solamente cambia un paso y demás, ¿no? Ahora sí, veremos problemitas un poquito ya más parecidos a un examen. Aquí de momento solamente se ha visto suma, resta, multiplicación, división, pero ya podemos ir con problemas un poquito más complejos que requieren cierto análisis. Por ejemplo, dice el siguiente ejercicio. Dado los polinomios, y me da aquí dos polinomios, p de x, que es esto de acá, y el polinomio q de x, que es esto de acá. Me pide hallar p y q, o sea, cuánto valen esas dos letras, para que este polinomio p de x sea divisible entre q de x. Entonces, si no entendieron el enunciado, no hay ningún problema, porque tiene palabritas que recién vamos a aprenderlas. Por ejemplo, dice p de x sea divisible entre q de x. Eso ya sería una parte clave. Cuando vean la palabra divisible, que diga algo que tiene que ser divisible, significa que su residuo tiene que ser 0. Significa residuo igual a 0. Es lo que significa divisible. Por ejemplo, 6 es divisible entre 3 porque la división es exacta, ¿no? Sale exacta la división, no sobra nada. Residuo 0. Entonces, en este caso, ¿qué método usarían para hacer la división? Pregunta. Si yo quiero dividir esto entre esto, ¿método Ruffini o método Horner? ¿Cuál sería más útil? Horner. Horner, no, porque el Ruffini es caso especial, solo lo aplico en algunos casos, y en este caso, esto de acá es x cuadrado, no voy a poder aplicar Ruffini. Entonces aplicaremos el método Horner. Para el método Horner, solución. Primero teníamos que escribir sus coeficientes. Díctenme los coeficientes del polinomio p de x. De forma ordenada y completa. ¿Cuáles serían los coeficientes para el polinomio p de x de forma ordenada y completa? ¿Alguien lo tiene? A ver, coeficientes del polinomio p de x de forma ordenada y completa, muchachos. ¿Cuál sería? Lo vimos hace un momento, Horner. ¿Alguien? Si se equivoca no pasa nada porque igual les voy a corregir. Exactamente. No, el x cuarta sería 1. El x cubo no hay, por tanto se le completa como 0 para x cubo. X cuadrado está acompañado con el p, entonces sería p. El x solito no hay, por tanto ahí también tendría que ponerle otro 0. Y luego el independiente, el q, el que no tiene al x. Listo. Eso sería para el polinomio p de x, mis coeficientes. Y luego hacemos las líneas para hacer la tablita y realizar la división. Entonces aquí los vamos a poner. Listo. Y aquí empezamos a escribir los coeficientes para el polinomio q de x. El primero sería un x cuadrado, entonces sería 1.
Y el resto lo escribimos cambiándoles el signo. Entonces, en lugar de 2 sería menos 2, en lugar de 5 sería menos 5. Listo. Hasta ahí de momento. ¿Se entendió todos los pasitos que se hicieron hasta ahí? Súper. Con esto solamente ya aplicamos Horner. Si se recuerdan, Horner teníamos que hacer 3 pasos, ¿no? Que era dividir, multiplicar y sumar y restar. Entonces, primero vamos a dividir contra esto, vamos a multiplicar con esto y luego operamos. Sería 1 dividido entre 1 sale a 1. 1 por menos 2, menos 2. 1 por menos 5, menos 5. Operamos. 0 menos 2, menos 2. Y volvemos a realizar la misma operación. Primero división. La división menos 2 entre 1, menos 2. Multiplicamos. Menos por menos más. 2 por 2, 4. Menos por menos más. 2 por 5, 10. Listo. Aquí pregunta, ¿qué debería de escribir en acá? ¿Cuánto sale eso? Lo que está en rojo. ¿Eso cuánto sería? Operándolo. A ver. ¿Cuánto es eso? Más o menos. Va por ahí. Cuando operamos, dijimos, solamente se pueden operar términos semejantes. O sea, que el P, no hay otro P, entonces P nomás va a ser. Y 4 menos 5 sería menos 1. Entonces, eso debería de quedar de esta forma. P menos 1. Entonces, eso de términos semejantes y demás, lo van a seguir aplicando. Como se dan cuenta, se sigue aplicando eso de términos semejantes. Listo. La operación esa parte sale P menos 1. Y luego se vuelve a hacer la división. ¿Cuánto será esto dividido entre 1? Pregunta. A ver, ¿cuánto sería esa división? Esto dividido entre 1. ¿Ven cómo se complica poco a poco los problemitas? ¿Cuánto sale esa división? Esto dividido entre 1. La división entre 1 es fácil, muchachos. ¿Cuánto saldría eso dividido entre 1? La división entre 1 es facilito. Sería P1. Me estoy equivocando. No estoy seguro si escuché bien, pero si dijiste P menos 1 está bien. Creo que eso escuché. Exacto, sería lo mismo, ¿no? La división entre 1 es lo mismo, entonces eso dividido entre 1 sigue siendo P menos 1. Luego hay que multiplicarlo, entonces si multiplicamos sería esto por menos 2, sería menos 2P, menos por menos más, 2 por 1, 2. Luego si multiplico con el 5 sería menos 5P, menos por menos más, 5 por 1, 5, así. Y si se dan cuenta ya hemos llegado a la última columna. Entonces, ya solamente queda separar. Separo estas dos partes. Esto de aquí sabemos que va a ser el cociente. Pero a nosotros eso no nos interesa, porque a nosotros nos interesa que sea divisible, que su residuo sea 0. Entonces, lo que nos va a importar a nosotros es esto de acá, el residuo. Para el residuo, pregunta, ¿qué tengo que escribir en esta columna? Al operar. Esto aquí, ¿qué tendría que escribir? Esa columna. A ver. Menos 2P más 12. Perfecto. Menos 2P más 12. Y en la siguiente columna, ¿qué tendría que escribir? En esta segunda columna. Para la segunda columna, ¿qué se escribiría? Menos 5P más Q más 5. Perfecto, listo. Ahora solamente necesito
plantear el problema. Me dice que el residuo sea cero. Entonces, de aquí simplemente vamos a despejar. Confío en que todos saben despejar. ¿Cuánto sale despejando el valor de P? Es un despeje aquí cortito. Así que ¿cuánto sale P despejando? A ver. -6. Casi. Una cosita está fallando. 6. 6 positivo. Motivo. Menos 2P igual 12 que está sumando pasaría como resta. Luego este 2 que está dividiendo, perdón, que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces va a ser acá, menos entre menos más, 2 entre 2, 6. ¿No? P igual a 6. Van a tener cuidado con los signos. P igual a 6. Lo mismo tenemos que hacer para lo segundo. En lo otro tenemos menos 5P más Q más 5. Y eso también tiene que ser 0, porque eso también es parte del residuo, la segunda columna. Como ya sabemos el valor de P, despejando, ¿cuánto le sale Q? A ver. Despejen Q, reemplazando primero el valor de P. ¿No? P vale 6, eso reemplacen ahí. Hagan los cálculos y ¿cuánto le sale el Q? ¿Alguien lo tiene? El despeje de Q. $25. 25, exacto. Porque esto sería como P vale 6, 6 por menos 5, eso sería menos 30. Más este 5 sería menos 25. Menos 25 va a pasar al otro lado como 25 positivo. Entonces Q igual a 25. Listo. Y el problema ya estaría resuelto. El problema nos pedía justamente eso, ¿no? Dice hallar P y Q, ya tenemos el valor de P, ya tenemos el valor de Q, esos vendrían a ser las respuestas. ¿Ninguna duda cómo se resolvió este problemita? ¿Dudas o consultas, muchachos? Ya saben que tiene que quedar claro porque la siguiente clase es otro tema y vamos a tocar otras fórmulas, otras cosas. Y esto es como que se tiene que entender ahora ya. ¿Todo claro? ¿Alguna duda respecto al ejercicio? No, ¿verdad? Si se dan cuenta, los problemitas que en teoría van a ser complicados, no lo son en realidad, pero necesito saber la base. Por ejemplo, en este caso necesitábamos saber la división por Horner. ¿Puede volver a explicar? ¿Desde qué parte tal vez? Cuidado desde el inicio, ¿no? Desde el minuto 1 ya. No te tenía que quedar 0. P-1 no les afecta la ley de signo. Aquí están interesantes las preguntas. A ver. Lo primero, un resumen, porque vamos a hacer un problemita similar. La explicación, Heidi, en resumen sería algo así. Cuando te da un problema, una condición de que sea divisible o división exacta, significa residuo 0. Entonces, ¿cómo voy a calcular el residuo? Haciendo la división. Y en este caso hemos hecho la división por método Horner. El método Horner incluía varios pasos. Pasos como anotar los coeficientes, aquí dentro del divisor, hacer la división. Todo lo que está acá ha sido la división. Y luego ya teníamos el residuo. Después de hacer la división, como ya teníamos el residuo, como eso tenía que valer 0, lo igualábamos a 0. Esto igualado a 0, igualado a 0. Y despejábamos. Y en este caso, al despejar, nos salía el valor de P y de Q. María dice, ¿no tenía que quedar 0? Sí, lo que tiene que quedar 0 es el residuo. Entonces, por eso cada valor lo hemos igualado a 0. O sea, esta columna tiene que ser 0. Lo igualamos a 0 y de ahí despejamos P. No es que P tiene que quedar 0, es que el residuo tiene que quedar 0. Entonces, esto de acá tiene que quedar 0, lo igualamos. Esto de aquí tiene que quedar 0, lo igualamos a 0. Y de ahí despejamos y resolvemos.
Nadia, P-1 no les afecta la ley de signo, sí les afecta. Cuando hicimos la división, esto dividido entre esto sería P-1. Y luego cuando hemos multiplicado, la ley de signos hemos aplicado. Por -2 sería -2P, ¿qué sería esto? Por -2 por -1 sería +2. Entonces sí se aplicó la ley de signos. No hay más dudas de este problemita como tal. A ver, haremos un problema más. ¿Cuándo vemos que es conveniente utilizar método Horner o Ruffini? Un ejercicio aparte de grado. Método Horner, siempre traten de aplicarlo, a no ser que su divisor sea un divisor así, de primer grado. Si es de primer grado, conviene Ruffini. Pero si es de segundo grado, tercer grado su divisor, Horner. Horner sería lo más conveniente. A ver, ahora sí, haremos un problemita extra. El método Horner sí o sí tiene que ser... el Horner es más general. Ruffini es caso especial y como caso especial solo funciona en algunos casos, como cuando su divisor es de primer grado. Entonces, por ejemplo, en este caso pregunta para todos, ¿qué método usaríamos para hacer esta división? ¿Horner o Ruffini? Horner, ¿no? ¿Por qué Ruffini no voy a poder aplicar? Porque el Ruffini no funciona para este tipo de divisores, solamente para divisores de primer grado. Si no tuviera esto, ahí puedo utilizar el Ruffini, ahí sí me conviene. Ahora bien, pregunta, ¿qué significará división exacta? Quiero que la división sea exacta. ¿Qué significa eso? Sin residuo. Exactamente. División exacta, o que sea divisible como hace ratos decía, es sin residuo. Y sin residuo significa que esto valga 0. El residuo tiene que valer 0. Eso es división exacta. Entonces, aplicaremos la división por método Horner. Ahora bien, antes de aplicar la división por Horner, si notamos acá, tengo un paréntesis. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Multiplicar. No me conviene hacer directamente así. Entonces, en este caso, para el divisor, esto lo vamos a poner acá. Para el dividendo, perdón. Para el dividendo sería 4x elevado a la quinta. Si hacemos distributiva, lo voy a ordenar simplemente. Va a ser menos 9x elevado al cubo más mx. ¿No? Lo he multiplicado y solamente lo he ordenado. Más n menos 4. Listo. Ahora sí. Mediante Horner. Tenemos que anotar primero los coeficientes. A ver, traten de dictarme cuál sería el orden de colocar a los coeficientes. El primer paso para Horner es escribir los coeficientes. Entonces, ¿cómo sería ese orden? A ver. Primer coeficiente. 4 para x a la quinta. Después, ¿cuál sigue? 1, no. 0, exacto. X a la cuarta no hay, lo que significa que lo completo con 0. Para x cubo, ¿cuál sería después? Menos 9. Para x al cuadrado, 0. Para x solito, 'm', lo correcto sería m, para x le acompaña el m, y por último el término independiente, el que no tiene x. Para el término independiente, ¿cuál sería? No es solamente 4. El término independiente es el que no tiene el x. Entonces sería el n menos 4. De ese modo. Y teniendo ya todo esto, simplemente nos hacemos la tablita para hacer la división por Horner. Entonces, en este caso, en aquí también, díctenme sus coeficientes. ¿Cuál sería el primer numerito que va acá?
Correcto, 2. ¿Y qué numeritos son los que van a estar acá? -1 y -1, ¿no? Los numeritos, los coeficientes de ahí, pero con el signo cambiado. Listo. Y luego ya solamente repetir los pasos, que sería dividir y luego multiplicar. Entonces, realizaremos los pasos. La división, 4 dividido entre 2 sería 2. Si multiplicamos, esto sería -2, 2 por -1, -2. Operando esto, 0 menos 2 sale -2. Y nuevamente volvemos a hacer la operación. Dividimos. -2 dividido entre 2 sería -1. Multiplicamos. Menos por menos más 1, menos por menos más 1. En este caso, ¿cuánto sale esto? La columna. -9 menos 2 más 1. ¿Eh? ¿Cuánto sale eso? Allá. -10. -10. Luego hacemos la división. La división va a salir ¿cuánto? -10 entre 2, -5. Perfecto. Luego realizamos la multiplicación. Eso sería +5. Aquí también sería +5. ¿Cuánto sale luego esta tercera columna? +6. Super. La división saldría luego 6 entre 2 a 3. Volvemos a multiplicar, sería -3, -3. Y llegamos a la última columna, por tanto esto ya lo tenemos que separar. Sabemos que esto es cociente, esto es residuo, y el residuo es lo que nos interesa por esta condición. Entonces, ¿cómo se anota la primera columna? Esta columna de acá. ¿Qué tendríamos que escribir ahí? En esa columna, ¿qué se escribiría, muchachos? Allá, m más 2. ¿No? Los términos, algunos se pueden operar. El m no hay otra m, eso lo pongo aparte. 5 menos 3, eso sería 2, m más 2. Y del mismo modo, la otra columna, ¿cuánto sería? La columna de al lado. N menos 7, perfecto. Sabemos que esto de acá es el residuo. Esta columna y esta columna, ¿no? El residuo tiene dos columnas. Entonces, como tiene que valer 0, cada cosa lo vamos a tener que igualar a 0. Por tanto, escribiríamos m más 2 igual a 0. Si despejamos, m vale -2. Del mismo modo, con la siguiente columna sería n menos 7, tiene que valer 0. Si despejamos, n vale 7. Como el problema nos pedía calcular cuánto vale m más n, ahora sí. La respuesta final, ¿cuánto debería de dar? M más n igual a 5, ¿no? Sería -2 más 7, 5. Y ya tendríamos nuestra respuesta. ¿Qué les pareció? ¿Complicado el problema o no tanto? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Los pasos, la secuencia. Profe, ¿Sí? una pregunta de cómo se responde al ejercicio de que la división es exacta, eso no entiendo. Ya. Hay algunas palabras que significan residuo cero. Por ejemplo, cuando te dice división exacta, eso ya significa que tu residuo tiene que valer 0. Otra palabra que pueden usar es si los polinomios son divisibles. Divisibles significa que se pueden dividir de forma exacta, o sea también que su residuo vale 0. Entonces esas dos cositas te pueden decir y tú ya lo tendrías que interpretar como que, ya, me está diciendo que el residuo tiene que valer 0. Entonces cuando llegue a un resultado de la división, el residuo me va a importar. El problema también te puede poner otras condiciones, te puede decir calcular la suma de los coeficientes del cociente, digamos, o sea, sumar estos numeritos en otras palabras. Y así, te pueden poner como que ese tipo de preguntas tipo trampa, donde si no sabías qué era eso, ya no sabes cómo responder, digamos.
No sé si hubiese alguna otra duda. ¿Se entendió? No, Sí, sí. una duda más de cómo sabe dónde poner esa raya azul que ha puesto. Ya, súper. La rayita para separar al cociente y el residuo se le pone cuando estás haciendo los pasos. O sea, primero divides, luego multiplicas, luego operas y te da este numerito. Y haces lo mismo, ¿no? Divides, multiplicas, te da este numerito. Divides, multiplicas, te da este numerito y así. Cuando estás multiplicando, siempre lo recorremos de uno en uno hasta recorrerlo y llegar a la última columna. Una vez que llegaste a la última columna, ya lo tienes que separar. Ahí es donde se pone esa línea divisora. Cuando llegas con tu multiplicación a la última columna. Entonces, la última columna en este caso nos ha salido estos dos. Esto lo separamos. Si quedara 3, también igual lo separamos. O si quedara 1, igual lo separamos. Pero es cuando se llega a la última columna. ¿Se entendió? No importa que sean 2 columnas o una columna. ¿O tres? Sí, no importa eso. No importa eso. Aquí puede haber incluso 3 columnas, pero si en la multiplicación llegaste hasta la última columna, ya lo separas. Entonces no depende de cuántas columnas sean. Puede ser una columna, en este caso nos ha salido 2 columnas, puede ser también 3 columnas. El punto es que si se llega a la última, lo que te sobra lo separas. Lo que te sobra lo separas. Y por eso también lo tienen que hacer bien separado. Por ejemplo, si yo hubiera escrito, digamos, m, luego más n menos 4, esto pareciera que fuera una sola columna. Y no es así, ¿no ve? Entonces, siempre van a escribirlo bien separado. Esto es una cosa aparte, 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 sí. Y eso ya te dice las columnas, ¿no? De esa forma. ¿Se entendió? Sí, gracias. Nada, si no se entiende siempre, ya se me van a decir. ¿Nos alcanza tiempo para un problemita más, muchachos? ¿Qué dicen? Ahorita recién me he fijado y ya ha pasado rapidito la hora, 9:50, ya lo sé. ¿Un problemita más? Un problemita más, ¿no? Lunes es, muchachos. A ver. Un problemita más. Dice lo siguiente el ejercicio. Hallar el valor de m para que el resto de dividir el polinomio, y me da ese polinomio de acá, todo eso de acá, dividido entre esto sea 1. Entonces me está dando igual una condición. Y la condición tenemos que saber entender en los problemitas, porque según a eso vamos a hacer los cálculos. En este caso, pregunta, ¿cuál es esa condición que me da el problema? En este caso, ¿el residuo quiere que lo iguale a 0 o pide otra cosa? A lo que entiende el problemita. ¿Pide que el residuo, como los otros ejercicios, sea igual a 0 o pide otra cosa? Uno dice, exacto. La condición está diciendo que mi residuo no valga 0, sino que valga 1, ¿no? Dice que el resultado o el resto sea 1 de la división. Siguiente pregunta. ¿Qué método usarían para esto? ¿Horner o en este caso creen que sí podamos aplicar Ruffini? Ruffini, ¿no? En este caso ya puedo aplicar Ruffini. ¿Por qué? Porque cuando divida esto entre esto, este de acá tiene la forma de caso especial Ruffini. Entonces podemos aplicar el método Ruffini para hacerlo más rápido y más directo. Para el método de Ruffini, vamos a aplicar Ruffini. Lo primero era escribir los coeficientes de forma ordenada y completando si es necesario. ¿Cuál es el coeficiente para x al cubo? A ver, coeficientes para x al cubo. M más 1. M más 1, perfecto. M más 1, esto va a ser ya una columna. Para x al cuadrado, su coeficiente sería 2. Para x solito sería menos 4. Y el término independiente sería el m solito. Así. Ya tenemos separado las columnas. De aquí hacemos nuestras líneas. Y para Ruffini teníamos que simplemente despejar el x, ¿no? Igualarlo a 0. Entonces, por método Ruffini es x más 2, lo igualamos a 0, y si despejamos x sale menos 2, que es el número que se anota acá. Y aquí es directo, ¿no? Solamente es multiplicando, ya no hay que dividir, es la ventaja del Ruffini.
Entonces bajamos. M más 1. Multiplicamos por menos 2 sería menos 2m menos 2. Después operando sería 2 menos 2 se va a cancelar. Solamente va a quedar menos 2m. Multiplicamos. Menos por menos más 4m. Operamos. Son términos diferentes. No los puedo juntar. Entonces solamente los puedo bajar así. 4m menos 4. Multiplicamos. Por menos 2 sería menos 8m. Y menos por menos más 8. Y lo bajamos también. ¿Cuánto sería lo que tengo que bajar la última columna? Menos 7m más 8. Perfecto. En aquí el residuo, ¿recuerdan cuál era? Todo esto de acá es el cociente. Como este es de primer grado, sí o sí la última columna nomás es el residuo. Al ser de primer grado, ¿no? Su residuo va a ser solamente grado 0, es la última columna. Y con esto ya podemos aplicar la condición. Menos 7m más 8, ¿a cuánto lo tenemos que igualar? Según la condición. A 1. No, el residuo dice que tiene que salir 1. Entonces lo igualamos a 1. Y hay que despejar el m. Es una ecuación sencillita, muchachos. Despejen m, ¿cuánto le sale el m? 1. Exactamente. No, si despejan, 8 pasaría como resta, 1 menos 8 menos 7. Este menos 7 que multiplica pasa a dividir, menos entre menos más, 7 entre 7 a 1. Y ya tendríamos la respuesta. Respuesta m igual a 1. ¿Se entendió el problemita? Básico, fácil, sencillo. Una duda. ¿Sí? ¿Cómo sabe hasta dónde es el residuo igual en este método? En este método, el residuo siempre va a ser la última columna. ¿Por qué motivo? Porque tu divisor es de primer grado, lo que significa que tu residuo sí o sí tiene que salir de grado 0. O sea, un numerito nomás. Y para que sea un numerito nomás, solamente puede ser una columna. Si fuera, por ejemplo, como el caso anterior, el Horner, va a depender mucho del cociente. Por ejemplo, acá lo vamos a entender esto un poquito así. Para el Horner, como esto es de segundo grado, tu residuo tiene que salir de primer grado. Entonces serían 2 columnas. Si lo que está aquí es de tercer grado, entonces tu residuo seguramente va a salir de segundo grado y serán 3 columnas. Entonces, según a eso funciona el tema de hasta dónde. Para el Ruffini, para ponerlo de forma más directa, sí o sí la última columna. Para Ruffini, la última columna, ese es el residuo. En Ruffini. El Horner puede depender. Muchas gracias, profe. Listo, de nada. Ya para terminarlo, ya hemos visto suma, resta, multiplicación y división de polinomios. Ya no son todas las operaciones, muchachos. Entonces, los ejercicios los van a resolver. Los que tienen el texto, si lo están practicando de ahí, bien. Si es que no, estoy subiendo ejercicios al Classroom y con opción múltiple y todo, ¿no? Entonces, no son muchos problemitas, pero no todos están practicando. Los que no están practicando, pónganse al día, muchachos. O tal vez la práctica era muy fácil, no lo sé. Yo siento que tal vez puede ser que sea fácil, por eso no lo han hecho. Pero ya poco a poco voy a poner problemas cada vez más complicados. Entonces, cuidado pierdan en un momento el hilo. Cuando uno pierde el hilo, ya es más difícil avanzar, porque se retrasa y hay que correr un poco ahí. Entonces, traten de no perder el hilo. Los que no están en el grupo de WhatsApp, traten de agregarse, sí o sí, para consultar dudas. De momento, esta semana, de forma interna, creo que me escribieron 2 personas nada más de algunas dudas, el resto nada. No sé si es que no hay dudas o es que no están practicando. Espero que sea lo primero, que no vea dudas. Para terminar esta parte también, quería esto lo vamos a ver más adelante. Había unos problemitas ahí pendientes. Siempre darles una especie de curiosidad, ¿no? Para que alimenten su imaginación. En este caso, el área de matemáticas ayuda a entender bastantes áreas más adelante. O sea, matemáticas es el soporte para entender cositas de física y de química,
Y eso también es su soporte para entender mejor ciertos procesos biológicos y anatómicos, o embriológicos, o de histología y demás. Por ejemplo, pregunta, a ver si alguno esa parte la sabe. En tema de prefijos de física, avanzaron lo que es tal vez prefijo como el kilo, mega, giga, o prefijos como el centi, mili, micro, nano. ¿Me confirman si eso lo vieron un poquito para darles la... Ah, ya, sí lo vieron. Esos prefijos, por ejemplo, funcionan de la siguiente forma, y es bien interesante esto de acá. Si es que van a leer libros y demás, me imagino que deben de estar leyendo. A veces mencionan cuánto mide una célula, un tejido, un organelo, cosas por el estilo, y a veces no se logra dimensionar qué tan pequeño es algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, no sé si alguien se las sabe algún valor o algún número de cuánto es o cuánto mide aproximadamente una célula, si alguien lo leyó y le pareció como curioso y se anotó, digamos. ¿Alguien sabe cuánto mide más o menos una célula? Una célula cualquiera, ¿no? Puede ser un glóbulo rojo, puede ser, no sé, cualquier otro glóbulo blanco. Cualquier otra célula, más o menos, no se miden todos la misma, pero hay un promedio. ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿No? Lo vamos a poner de esta forma. Si alguien sabe, lo anota por ahí. Por ejemplo, una célula como un glóbulo rojo, si me corrigen si estoy mal, puedo estar confundido. Ya, súper, 10 a 100 micrómetros. Entonces, más o menos, le vamos a poner unos 10 micrómetros. Varía según, se puede variar, según el tipo de célula. Pongámosle un promedio de un tipo de célula de unos 10 micrómetros. El tema de micrómetro, ya estoy usando, por ejemplo, acá esa terminología de física, ¿no? El tema de micro, que se simboliza así. Para no tener que escribir, por ejemplo, todo esto, se lee directamente como ¿no? Micrómetros. Y lo mismo que si empiezo a anotar nm, nanómetros, o picómetros, o cosas por el estilo. Entonces, en cuanto a prefijos, los prefijos funcionan con potencias, y potencias se ve en matemáticas. Por ejemplo, el prefijo mili, ¿la potencia de cuánto es esto? ¿Y es a la cuánto? El prefijo mili. ¿Alguien recuerda? El prefijo mili, ¿cuánto es? O el prefijo micro o el prefijo nano. O sea, 10 elevado a ¿cuánto equivale? Ya. El mili, sí, correcto, vale a la -3. El micro es a la -6. El nano es a la -9. ¿No? Y esto, por ejemplo, las potencias se ven en matemáticas, ¿no? Hemos visto las potencias. Pregunta, si es que recuerdan de matemáticas. 10 elevado a la -3 son exponentes negativos. ¿Se recuerdan qué se hacía en un exponente negativo? Así para ir comprendiendo un poquito cómo funcionan algunas cosas o cómo se relaciona matemática, física y con biología y todo. Y según yo, todo está relacionado. ¿Alguien sabe qué se hacía con el exponente negativo? ¿Se recuerda qué se hacía? Sí, no. A ver, muchachos, ¿quién recuerda qué se hacía con el exponente negativo? Exacto, ¿no? Se invertía, se escribía con fracción 1 por 10 elevado a la 3. Entonces, esto y esto se puede escribir como 1 10 elevado a la 3. O esto que sería 1 10 elevado a la 6, o esto que sería 1 10 elevado a la 9. 10 elevado a la 3, sabemos lo que es la potencia. 10 a la 3 es 10 por 10 por 10, y eso es 1000. Sería 1 sobre 1000. 10 a la 6 sería 6 veces multiplicado, eso es 1.000.000. 3, 6, sí. Y esto sería 1000 millones. De ese modo. ¿Cómo se interpreta cada cosa? El mili, como es 1 sobre 1000, significa una parte de 1000 partes. O sea, cuando ustedes dicen milímetro, por ejemplo, es como que yo agarro un metro, lo divido en 1000 partes, y una parte sería 1 milímetro.
Eso sería un milímetro. Entonces, todos creo que sabemos que un metro es más o menos un brazo. Las reglitas tienen subdivisiones, esos serían los milímetros, ¿no? Esos serían el metro, el brazo más o menos lo divides en 1000 partes, eso sería un milímetro. Entonces, ¿qué va a ser un micrómetro? En este caso, tiene 3 ceros más que el mili, o sea, sería 1000 veces más pequeñito. En otras palabras, todos yo creo que saben lo que es un milímetro, ¿no? Las rayitas que están en las reglas. Si agarran esa pequeña división y lo vuelven a dividir en 1000 pedazos más, esa pequeña parte, eso vendría a ser lo que es un micrómetro. Ya se imaginarán lo pequeñito que es un micrómetro. Esos serían las escalas, por ejemplo, de las células. Y si lo divido ese pedazo en otros 1000 pedacitos más, ya estoy hablando del prefijo nano, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ya son aminoácidos o moléculas que miden tantos nanómetros. Creo que incluso, no estoy del todo seguro, y moléculas que miden el orden de nanómetros, ya son cositas mucho más pequeñas, ¿no? De ese modo funciona el tema de las escalas. No sé si alguien sabía eso, si no lo sabía, pues de ese modo funcionan los prefijos micro,